Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de Lima Norte. Como todos los sábados, nos reencontramos hoy de 12 a 1 de la tarde en esta nueva edición de Tu Amigo Sisol, que te trae la mejor información médica para ti que nos escuchas en los 101.7 de Radio Comas. Y hoy trataremos dos temas importantes: enfermedades relacionadas con la obesidad y qué consecuencias puede traer una gastritis. Para eso, para el primer tema de la jornada médica de hoy, está con nosotros el doctor Dani Yaya Gómez, médico general de Sisol de Caraballo. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y nada, acá dispuesto a resolver todas las preguntas, inquietudes del público oyente, de nuestros vecinos y vecinas de Lima Norte. Y vamos a tratar un tema que afecta, que ya es una pandemia, que es la obesidad. El organismo almacena en exceso de energía para utilizarlo cuando sea necesario. Sin embargo, si los nutrientes son abundantes y la forma de vida sedentaria, la obesidad se puede convertir en una auténtica epidemia. Por eso abordaremos hoy este tema. Doctor, ¿cómo podemos definir la obesidad y cuándo decimos que una persona está obesa? Ya, la obesidad es una enfermedad crónica, multisistémica, pero que puede ser prevenible. La obesidad básicamente está dado cuando hay un aumento de la grasa corporal. Según la Organización Mundial de la Salud, consideramos obesidad a partir del índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla de las personas. Por ejemplo, ¿cómo podemos medir? Por ejemplo, hay escalas. Si el índice de masa corporal es superior a 30, ya estamos hablando de obesidad. De 30 hasta 34.9 es obesidad tipo 1. ¿Cómo se mide ese índice de masa corporal? ¿Tenemos algunos aparatos o uno puede medirlo en la casa? ¿Cómo podemos hacer eso? Sí, uno lo puede medir en su casa tranquilamente, simplemente conociendo el peso y la talla del paciente. La fórmula es el peso dividido entre la talla elevada al cuadrado y ahí te va a salir el índice de masa corporal, ¿no? Y si es superior, ¿hay algún límite? Sí. Consideramos obesidad cuando es por encima de 30. De 30 hasta 34.9 es la obesidad tipo 1, de 35 a 39.9 es la tipo 2 y por encima de 40 ya es la tipo 3, obesidad mórbida. Más precisa y más exacta es el índice de masa corporal, ¿no? Ahora también, digamos, uno puede deducir si está en un peso, por ejemplo, mides 1,78 m en el caso de varones, entonces debes estar aproximadamente pesando entre 75 y 80 kilos a lo mucho, ¿no? A ver, cuéntenos eso del perímetro abdominal. Sí, es simplemente tomar la medida del perímetro abdominal a nivel del ombligo, y en el caso de los varones, si está por encima de 102, ya consideramos que es una persona con obesidad. En el caso de las mujeres, por encima de 88. Sí. ¿Qué origina el tema de la obesidad? ¿Qué está originando el tema de la obesidad? Claro, antes se pensaba que la obesidad era exclusiva de las personas con un estatus de vida alto, pero ahora vemos de que no, que la obesidad se puede presentar en todos los estatus. Y básicamente la obesidad está relacionada con la dieta, con la alimentación. De dos tipos de obesidad, pues una obesidad que es endógena y una obesidad que es exógena. La obesidad endógena, ¿no?, es la que está relacionada con las enfermedades metabólicas, básicamente los trastornos endocrinológicos. Y la obesidad exógena, ¿no?, es la que está relacionada con los factores, con el estilo de vida del paciente, ¿no?, con la dieta básicamente y la actividad física. Sí, siempre que genere un desbalance entre la cantidad de calorías ingeridas y la cantidad de calorías consumidas. Eso debe ser proporcional, ¿no? Uno consume una cantidad de calorías que debe ser proporcional a la cantidad que tú ingieres en la dieta, pues, ¿no? Para que no haya un desbalance. Cuando hay un desbalance entre las calorías consumidas y las ingeridas es cuando se produce la obesidad, ¿no?, y la acumulación del tejido adiposo graso. Y la endógena, la obesidad endógena, ¿esta se produce
por enfermedades metabólicas. Explíquenos, doctor. Enfermedades metabólicas, básicamente las alteraciones endocrinológicas, ¿no? Diabetes, por ejemplo. Diabetes. El hipotiroidismo también. Una pareja es obesa, ¿sus hijos también pueden ser obesos? La obesidad también tiene una carga genética, sí. De hecho, si nuestros padres, ya sea el papá o la mamá, son obesos, los hijos tienen una probabilidad de 10 veces más que un niño que no tenga familiares o padres con obesidad de padecer esta enfermedad. Entonces, es genética también. Sí, también tiene una carga genética. Dígame, doctor, ¿y cuáles son las enfermedades propias de la obesidad? Ya, bueno, para empezar, la más frecuente son las cardiovasculares, ¿no? Dentro de las cardiovasculares, la obesidad puede provocar insuficiencia cardíaca, congestiva, puede provocar hipertensión arterial, puede provocar, por ejemplo, problemas de insuficiencia venosa, varices, arritmias, ¿no? Básicamente eso. Puede desencadenar una serie de enfermedades. Una serie de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Al corazón, ajá, ¿no? El corazón. La otra... Varices también. También puede provocar insuficiencia venosa, varices, exacto. Cardiovasculares. ¿Qué otras enfermedades? También se relaciona también enfermedades respiratorias, también asmas, alergias también. Sí, un paciente, digamos que es asmático, el hecho de que sea obeso lo hace más propenso a desencadenar crisis de asma, ¿no? Otras enfermedades como por ejemplo la diabetes, también. La obesidad es un factor de riesgo para que los pacientes hagan diabetes, sobre todo si es que tienen antecedentes familiares. Problemas de osteoartritis, ¿no? Y problemas lumbares también. La obesidad está relacionada también con algunos tipos de cáncer, básicamente los del tracto digestivo. Cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer rectal, están relacionados también con la obesidad. ¿Cáncer de mama? También, el cáncer de mama también está relacionado, es un factor de riesgo también para hacer cáncer de mama. ¿Cómo podemos hacer un tratamiento para bajar de peso? No solamente por el tema estético, sino por el tema de salud. Claro, en el caso de la obesidad exógena, el tratamiento sería básicamente una adecuada alimentación. Una dieta, ¿no? El paciente puede tener una dieta estricta con un nutricionista. Esto va de la mano junto con la actividad física. Se debe desarrollar una rutina de ejercicios aeróbicos para que el paciente pueda disminuir la cantidad de calorías y así pueda ir reduciendo de peso. Doctor, tenemos una llamadita, vamos a interrumpir un ratito. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Jacqueline, gracias por comunicarte con nosotros. Adelante con tu consulta. Sí, la consulta para el doctor. Mire, estaba escuchando esto de la obesidad y, por ejemplo, yo, doctor, mido 1,55 m y peso 63. No me quedó bien en claro eso, lo que dijo usted, como para poder sacarlo. El doctor te va a responder. Sí, gracias. Ya. Por ejemplo, en el caso de la paciente que mide 1,55 m, si es que no vamos a hacer la fórmula del índice de masa corporal, a su talla podemos restarle 10, 1,55 m, entonces debería su rango de peso de estar más o menos en 55 kilos. No, o sea, le quitamos lo que es el 1.55, le quitamos el metro y el peso aproximadamente debería ser entre 55 kilos, 53 kilos, 58 kilos más o menos. 2 más, 2 menos aproximadamente. Doctor, y el tratamiento, estábamos hablando del tratamiento del estilo de vida, el cambio del estilo de vida. Sí, el cambio del estilo de vida, las medidas dietéticas, la actividad física. También existe tratamiento farmacológico en el caso de que no funcionen las dos primeras. Y por último, en el caso de que no funcionen las tres primeras, está la cirugía, pues, ¿no? La cirugía bariátrica. Que ya se está aplicando en nuestro país. Que se aplica ¿no? en y nuestro también país. La cubre el seguro. Ahí sí, también. Porque es obesidad mórbida, ¿no? Exacto. Es obesidad mórbida. Y sí, pues la cirugía bariátrica, básicamente el bypass gástrico, que es muy utilizado acá en nuestro país, ¿no? ¿Y da resultado, doctor, o vuelven a engordar las personas? No, una vez que ya se hacen la cirugía y el bypass gástrico sí tiene muy buenos resultados acá en el Perú. Pierde como 30 kilos, creo, los pacientes, ¿no? Sí, pero se debe de seguir muchas medidas de cuidado después de la cirugía y también, bueno,
Lo que pasa es que en el bypass gástrico es digamos que se saltea el alimento y pasa de frente al intestino delgado, ¿no? Entonces hay una sensación de saciedad precoz, ¿no? Entonces el paciente, digamos que se siente con menos alimento, ya se siente satisfecho, ¿no? Y a la larga eso le va a hacer reducir de peso. Tenemos otra llamada. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Quería hacer una pregunta sobre la presión arterial. Lucía, adelante con tu consulta. Gracias por llamar. Ya. ¿Aló? Sí, adelante, el doctor te está escuchando. Yo sufro de la presión arterial, de migrañas, y me hago tomar, pero siempre sigue lo mismo. Sigo con mi dieta y no sé a qué se deberá. ¿Qué edad tienes? 66 años. 66 años, tiene presión arterial. ¿Cuánto pesas? 57 kilos. ¿Y mides? 1,60 m. No está subida de peso. ¿Qué le podemos responder, doctora Luisa? Bueno, lamentablemente las enfermedades, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial y la migraña, son enfermedades que no tienen cura. O sea, el paciente que es hipertenso, que es migrañoso, va a tener siempre esas patologías. Son enfermedades que se tratan, más no que se curan, ¿no? Ahora, la dieta sí, de hecho, o el hecho de que la paciente no sea obesa ni que tenga sobrepeso, es una buena señal para que, digamos, la hipertensión arterial no vaya a dañar sus órganos, ¿no? Claro, dañar los órganos. Y en el caso de la migraña, pues si es que ya se ha hecho un estudio con un neurólogo para descartar alguna patología de ese nivel, la migraña pues simplemente se trata, ¿no? Tratar de evitar los factores desencadenantes, que en muchos casos los pacientes saben ya que le desencadena su migraña, y tratar de controlar la enfermedad, ¿no? Digamos que la migraña no está muy relacionada con la obesidad. ¿No está muy relacionada con la obesidad la migraña? No, la migraña tiene también un componente hereditario, ¿no? En el caso de la hipertensión sí, ¿no? Pero en el caso de la paciente particular, ella no ya tiene 66 años. Y en el tema de los jóvenes que también paran pegados a las computadoras, a las laptops, a las tablets, ¿cómo podemos prevenir este tema? Tenemos una llamada. Aló, muy buenas tardes, gracias por llamar. Aló, buenas tardes. Gracias, adelante con su consulta. Sí, una consulta para el doctor. ¿Cuándo se puede predecir que un niño es obeso? Por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene 1 año, casi 2 años ya, pero él es bien gordito para su edad. Pero lo hemos llevado a los médicos y dicen que está en su peso, pero a él se le nota, si usted lo vieras, diría que está en sobrepeso, pero los médicos dicen que está en su peso normal. Sin embargo, vemos que su crecimiento no es mucho. No entiendo, o sea, ¿él está propenso a ser obeso cuando sea adulto? Gracias por su consulta, el doctor le va a contestar. Si es que el niño tiene dentro de la familia o el papá o la mamá obesos, sí está propenso, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, 10 veces más probabilidad de ser obeso que un niño que no tiene padres con sobrepeso o con obesidad, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber si el niño está con obesidad o con sobrepeso? Bueno, eso se puede saber mediante los controles de crecimiento y desarrollo que deben hacerse los niños, ¿no? Hasta los 6 años en los hospitales o en las clínicas, ¿no? El control de niño sano. Exacto. El famoso control de niño sano. Y la dieta, usted me dice la dieta y el ejercicio físico hay que incentivarlo en los menores, ¿no? Y no permitir que se mantengan en las computadoras o en estos juegos de video. Y el tema de la dieta es fundamental. 3 veces al día debe consumir alimentos. ¿Pero qué alimentos? Los más saludables son los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, para prevenir la obesidad, que sea un balance proporcional entre los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos que también son necesarios en la dieta, ¿no? Ahora, esto se puede hacer con más detalle en el caso de la dieta con los nutricionistas, ¿no? Ellos pueden hacer una dieta... Hay que ir con un especialista. Exacto, una dieta, ¿no?, detallada, donde le puede indicar la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas, la cantidad de ácidos grasos, y todo esto en relación a la actividad física que realice cada persona.
Le agradecemos mucho, doctor Dani Yaya Gómez, por habernos acompañado en el programa para tratar de este tema tan importante que afecta a la población peruana, ¿no? En un 30%. Y lo esperamos para otra oportunidad. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Esa es la información que te traemos a esta hora. Y vamos a tratar otro tema también interesante y que también tiene que ver con el tema de alimentación. Es si una gastritis maltratada puede tener graves consecuencias. Para ello nos encontramos con la doctora Elizabeth Condemaita, médico general, directora del Centro Médico Las Violetas de Independencia. Doctora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes también. Doctora, ¿qué es la gastritis? ¿Cómo puede definirse la gastritis? Bueno, básicamente la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Hay muchas veces que los pacientes o las personas suelen confundir, referir de repente un dolor estomacal y ya pensar que tienen gastritis, ¿no? Pero el diagnóstico fijo o definitivo que para decir que tiene gastritis se da a base de la endoscopía o de la biopsia que se saca a través de la endoscopía, ¿no? Pero es todo un proceso. Entonces la recomendación es que si un paciente tiene ardor estomacal o molestia estomacal o cualquier problema digestivo, acudir al médico para que el doctor, según la anamnesis que le haga, según los síntomas o signos que presente, le requiera algún examen adicional como es la endoscopía o de repente solo una ecografía, ¿no? Entonces todo depende de los síntomas que tenga el paciente. ¿Y los síntomas, podemos repetirlo? ¿Qué síntomas se presentan? El principal, el que hace ir al paciente o se hace preocupar por su salud, suele ser el dolor gástrico tipo urente, ¿no? Ese es el clásico, digamos. El ardor estomacal. Ardor estomacal. Ajá, para nosotros es epigastralgia o dolor o ardor estomacal en el epigastrio, que es que los pacientes dicen en la boca del estómago, ¿no? A veces hay gente que se amarga, se enoja y le duele el estómago. ¿Esto también puede ser un síntoma? Lo que pasa es que cuando uno se molesta suele haber una secreción del ácido en ese momento. De la bilis. El ácido gástrico. ¿Ya? Entonces, cuando esto sucede, y si el paciente o la persona está renegando y de repente no ha ingerido alimentos, suele sí tener una especie de dolorcito, ¿no? No por eso quiere decir que ya tiene gastritis, simplemente se está dando un efecto fisiológico, una gastropatía en ese momento. Si esto es recurrente o esto persiste, o es muy concurrido este tema en el día, lo tiene varias veces, entonces sí, ¿no? Puede ya estar provocando una gastritis o predisponiendo la pared del estómago a que produzca una gastritis. ¿Y qué provoca la gastritis? ¿Por qué se da? Las causas, si esa es la pregunta de la gastritis, son muchas, ¿no? Ya todas las enfermedades a raíz del paso de los años y de la introducción de productos preelaborados, prefabricados, de la misma contaminación, en fin, de diversas causas. Entonces, las enfermedades ya no son de una sola etiología, ¿no? Hay múltiples etiologías, muchos factores que incluyen en la generación o en la producción de una enfermedad en nuestro organismo. En lo que es básicamente la gastritis, el principal factor es de repente el estrés, ¿no? Ya con el paso de los años el estrés está siendo un problema principal no solo para la gastritis sino para muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque el estrés hace una disminución de nuestro sistema inmune, ¿no? Y eso lo predispone a las circunstancias de tal o cual enfermedad, dependiendo también de su régimen alimentario, de su estilo de vida también, del tipo de medicamentos que suelen tomar las personas, ¿no? Hay algunos que toman indiscriminadamente los analgésicos o los AINES, ¿no? Y esto también condiciona una gastritis, que es una gastritis farmacológica. Hay pacientes que tienen un régimen alimenticio totalmente inadecuado, ¿no? Que por el trabajo, por la rutina diaria que tienen, a veces obvian el tomar desayuno, obvian el almorzar o almuerzan de repente a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, ya digamos que ya sería un almuerzo o cena, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones en el régimen alimenticio sí producen de todas maneras una gastritis, ¿no? Es más, según los estudios se dice pues que la gran mayoría de las personas ya tienen un cuadro gástrico produciéndose y que a veces no nos damos cuenta, ¿no?
Y ya cuando tenemos alguna actitud o algún síntoma ya fuerte, recién nos damos cuenta que ya estamos con la enfermedad instaurada, ¿no? Doctora, el estrés está relacionado con muchas enfermedades y también con la gastritis. Pero ¿cómo yo sé que tengo estrés? El estrés lo tenemos todos, para empezar. Todos siempre nos estresamos, hasta un niño, hasta un bebé. Ya. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? El estrés es una manifestación, no es una enfermedad, sino una manifestación. Entonces, nosotros nos estresamos dependiendo de nuestro nivel de tolerancia, de nuestro manejo también del estrés, ¿no? Entonces, cuando uno se estresa, cuando nuestro organismo o cuando nuestra psicología, digamos, no puede tolerar algo, se frustra, o le sale algo mal, y dependiendo de cómo sea nuestro carácter, si somos impulsivos, introvertidos o extrovertidos, entonces también lo manifestamos. Mientras más manifestemos externamente lo que nos pasa, sea cualquier cosa que nos pase psicológicamente, es mejor, porque cuando nos guardamos la cólera o nos deprimimos internamente o... el estrés también causa depresión, o al revés. Es ida y vuelta. Ida y vuelta. Okay. Aló, muy buenas tardes. Gracias por comunicarse con nosotros. Buenas tardes. Una consulta, por favor. Sí. Hablando de la gastritis, yo quisiera saber si de repente tengo los síntomas, porque yo, yo no como mucho, pero a pesar que como en las noches, por ejemplo, siento como que un líquido caliente que me suena en el estómago y me quema. Entonces eso como que a veces no me deja dormir. Esto puede ser un síntoma también de una gastritis, porque generalmente no ceno, pero sí tomo desayuno y almuerzo. Gracias por su consulta. Adelante, doctora. Bien, primero sería preguntarle si es que tiene un régimen alimenticio en horario, digamos, o sea, siempre desayuna a tal hora, siempre almuerza a tal hora, y si en la noche consume algo, porque algunos por hacer algún tipo de dieta, o porque a algunos también les cae mal comer en la noche. Igual sí tienen que comer, pero algo ligero, ¿no? La recomendación a cualquier persona sin que tenga ninguna enfermedad base es que en la noche no se tienen que comer grasas ni comidas pesadas, ¿no? Pollo a la brasa, por ejemplo, que tiene bastante carbohidratos. Anticuchitos que pasan por ahí, uno baja en el paradero y hay un montón de anticucherías ahí al paso y te comes tu anticucho. Eso no debe ser. Lo ideal es que no. Pero lo que siempre decimos los médicos, ¿no? El organismo es distinto en las personas, ¿no? Entonces, en aquellas que ya les produce algún tipo de malestar gástrico, cualquiera que sea, hinchazón de estómago, eruptos, vinagreras que le dicen o el mismo dolor estomacal en las noches, entonces eso quiere decir que ya le está afectando la grasa en la noche. Ahora, la grasa no es que se produce porque tenga gastritis y nada más, no, el tema de grasas es un manejo ya del hígado, de la vesícula biliar o del líquido biliar. Entonces, todo esto se interrelaciona y es en realidad todo el tracto gástrico alto quien interviene en este metabolismo de las grasas, sobre todo en las noches. Por eso es que lo recomendable es que en las noches no consuman grasas. Ahora, sí tienen que comer algo ligero, de repente, como por ejemplo, de repente una sopita a la minuta, que si es que es una persona que tiene bastante apetito. Y para los niños, los niños tienen que cenar a las 7 de la noche, más tardar. ¿Y los adultos? Los niños hasta los 5 o 6 años, ¿no? Y la cena siempre máximo es a las 8. Igual los adultos, sino que tenemos la mala costumbre. 10 de la noche llegas a la casa, 11 de la noche y no comes es lo ideal que comer a esa hora. Ahora hay personas que me dirán, no, pero yo como a las 10 como en pollo a la brasa y no me pasa nada. No es cierto, como le digo, el organismo es distinto, pero de todas maneras ya vamos acumulando un daño, una alteración gástrica que ya se nos va a reflejar a partir de los 40, 50 años, en donde ya, digamos, que cobran fractura todo lo que el mal hábito que has tenido durante tu juventud, ¿no? Durante la juventud todos los órganos están están activos, están preparados para todo, pero ya mientras más los malgastamos o los malcuidamos, estos daños ya se van a ver evidentes a partir de los 30, 40, ¿no? Porque el organismo ya no es igual. ¿Cómo ya me diagnostican? ¿Cómo ya me diagnostican que tengo gastritis? Como les mencioné, el dolor gástrico es uno de los principales que suele animar al paciente para ir a hacer su consulta, ¿no? Ya con el síntoma, el doctor hace la clínica o la anamnesis
según los síntomas antecedentes que tenga y el régimen alimenticio o estilo de vida que lleve. De acuerdo a eso, si nos hace sospechar de gastritis, que sería un ardor estomacal o dolor en epigastrio, dolor al ingerir alimentos y sensación de náuseas, vómitos, esto haría ya sospechar de una gastritis. El siguiente paso sería solicitar una endoscopía alta con o sin biopsia, que eso ya lo define el gastroenterólogo, ¿no? Una vez que se hace la endoscopía, el resultado ya nos indica qué tipo de gastritis es, ¿no? Porque hay gastritis. ¿Qué tipo de gastritis existen? Hay dos tipos, gastritis aguda y gastritis crónica, pero dentro de las gastritis agudas hay gastritis erosiva hemorrágica, hay gastritis farmacológica, que es producida por los AINES o antiinflamatorios. También tenemos las gastritis crónicas o crónicas reagudizadas, ¿no? Entonces todas estas definiciones las sacamos por anatomía patológica o a través de la biopsia que se hace en la endoscopía, ¿no? Hay otros exámenes como el test de aliento, exámenes de sangre, que también nos ayudan a establecer un diagnóstico claro de lo que se tiene, y también para saber si es que es una infección por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que produce también, que se asocia a gastritis, ¿no? Dependiendo de los estudios que se han hecho, se dice pues que el Helicobacter pylori es uno de los causantes principales de la gastritis. Ahora, no todos los pacientes con gastritis suelen tener infección por Helicobacter. Para ello están los exámenes. Una vez que ya se definió que sí tiene infección por Helicobacter pylori, el tratamiento no solo es con inhibidores del ácido gástrico, sino también con antibióticos, ¿no? Y es un tratamiento con un gran número de antibióticos, que son de 2 a 3 antibióticos que se usan por 10 a 14 días. O sea, el tratamiento es bastante largo, ¿no? Entonces no tenemos que llegar a ese extremo o a esa situación, ¿no? Lo ideal es hacerse un diagnóstico siempre precoz, ¿no? Ante cualquier molestia, siempre acudir al médico, y el médico hará la consulta necesaria. A veces ni siquiera es necesaria una endoscopía, sino una ecografía, porque la ecografía también nos da luces de qué grosor tiene la pared gástrica, ¿no? Si vemos una pared engrosada en una ecografía simple o ecografía de abdomen superior, ya podríamos sugerir una endoscopía, ¿no? Entonces, primero la consulta por un médico general. Un examen clínico. Un examen general clínico, ¿no? Y luego en sangre también sale, ¿no? En la sangre también sale. Sí, pero lo mejor es que en todo caso el primer examen sería una ecografía, ¿no? La ecografía nos da el grosor de la pared. El Helicobacter pylori, ¿cómo se adquiere este? No, es una bacteria que está en nuestro organismo. Ya. Está en nuestro organismo. Nosotros en nuestro organismo tenemos bacterias que ayudan a la fisiología o al metabolismo de los alimentos. Pero ya cuando esta se vuelve patológica, ¿qué quiere decir? Que aumenta en su número, se reproduce con demasía, digamos así. Entonces ahí es donde ya se produce la infección. ¿Cuál es el tratamiento? Ya, el tratamiento puede ser tratamiento a través de dieta cuando es una gastritis aguda, pasajera, o sea, leve, gastritis leve, pero ya cuando es una gastritis erosiva, una gastritis hemorrágica, hay que optar por medicamentos ya como tales, ¿no? El principal medicamento con el que se inicia en una gastritis leve suele ser la ranitidina, por un tiempo limitado, o más la dieta también, ¿no? El siguiente es el omeprazol, ya de ahí hay otros que es el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, ¿no? Que ya se usan dependiendo del tipo de gastritis. No es que no me calmó con la ranitidina y se van a la farmacia, deme un pantoprazol. Sí, se automedican, doctor. La automedicación no es muy buena porque nosotros, los médicos, en especial los gastroenterólogos, saben cuándo usar tal o cual medicamento, ¿no? Es cierto que a algunos les calma más rápido con los medicamentos, por así decirlo, más potentes, pero no es la manera de actuar ante la enfermedad. ¿Ese medicamento ayuda a la pared gástrica? Claro, si es que es un problema de aumento en la secreción o en el jugo gástrico, entonces usamos, por ejemplo, la ranitidina o el omeprazol, ¿no? Usamos inhibidores y eso ayuda, protege. Claro, da la protección al estómago para que cuando se produzca el proceso se recupere, ¿no? Porque eso depende, por eso le digo, de la etiología o del tipo de gastritis que se tiene, porque de eso depende de cuánto daño haya tenido el tejido. El tejido tiene capas, ¿no? Y la principal capa que se daña es la mucosa gástrica.
¿Y una gastritis puede derivar en úlceras, puede derivar en cáncer? Así es, cuando la gastritis no tiene un tratamiento adecuado o en su defecto es tratado y luego siguen con abandonas el tratamiento, no lo cumples el tratamiento o no le tomas importancia, ya te sientes mejor y no le tomas importancia. Claro, en el tema de gastritis son dos cosas puntuales que le he indicado al inicio, ¿no? El tratamiento como tal y la dieta, ¿no? Entonces la dieta es muy importante en todas las enfermedades, en especial en la gastritis, ¿no? Porque recordemos que estamos tratando con el estómago, ¿no? Y el estómago tiene la función de metabolizar los alimentos. Entonces la dieta es muy importante en este aspecto. Lo otro, ya si es que es una paciente que se estresa demasiado, también trabajar en el estrés, porque si no, por más tratamiento que reciba, va a reincidir los cuadros y de la gastritis aguda que tiene puede pasar a ser una gastritis crónica o una gastritis recurrente. Y también dependiendo de cuál diagnóstico haya tenido al inicio, de qué diagnóstico le haya salido de repente a la endoscopía, si tal vez tuvo un diagnóstico de gastritis erosiva hemorrágica, sí, estas pueden evolucionar a una úlcera duodenal, o también en su defecto cuando tenemos las gastritis asociadas al Helicobacter pylori, también hay un porcentaje regular que pueden presentar también o ser en el futuro cáncer, ¿no? El cáncer gástrico. Ay, es preocupante eso, doctora. Claro, sí que hay que cuidarse. Los consejos finales ya, doctora, a nuestros oyentes. Los chequeos tienen que ser siempre anuales si es que no hay síntomas. Si es que hay antecedentes de cáncer gástrico en la familia o de primera, segunda, tercera línea, también tienen que siempre hacerse una endoscopía al año, ¿no? Sobre todo en varones a partir de los 30 años, ya en otros países hay ya un tipo de estrategia, ¿no? que trabajan en prevención del cáncer gástrico. Nosotros aquí en Perú estamos más abocados al tema del cáncer cervicuterino o al cáncer de próstata en los varones, ¿no? Y cáncer de mama en las mujeres también. Pero el tema de cáncer gástrico también ya en estos últimos años está siendo más prevalente, ¿no? Entonces tenemos que tener el cuidado necesario y la preocupación por nuestra salud, porque recordemos que todos sufrimos de estrés. Todos en algún momento tenemos o nos damos cuenta que también hay alguna línea de cáncer en la familia, entonces cada año se tiene que hacer su chequeo con el médico general, hacerse un chequeo general de las molestias, una ecografía simple, y si es que ya hay síntomas como los que ya hemos mencionado en la entrevista, también hacerse un diagnóstico, un descarte de gastritis a través de una endoscopía. Y aquellos que ya se les ha declarado gastritis, por ejemplo, leve, ¿tienen que hacerse de todas maneras endoscopía todos los años? No siempre, dependiendo del tipo de gastritis. Una gastritis leve no es necesario, salvo que los síntomas se manifiesten con mayor continuidad. En el tema de la alimentación, los condimentos, la comida chatarra. No es recomendable el uso de condimentos porque estos condicionan gastritis, tampoco el consumo del rocoto, el ají. El tema del rocoto y el ají produce ardor pues en el estómago, y todas las personas que sufren de gastritis no deberían de consumir irritantes. Los irritantes son el alcohol y el ají porque produce una alteración vascular en la mucosa gástrica y por ende aumenta pues más el proceso gástrico. Gracias, doctora Elizabeth Condemaita, médico general, directora del Centro Médico Las Violetas de Independencia, por estar con nosotros. A usted por la invitación, y a la vez también mencionarles que estamos en la campaña del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que inició el día de hoy del 17 al 21 en todos los hospitales de la Solidaridad y en especial en nuestro Centro Médico Violetas, que está ubicado en Independencia, a altura del Mercado Central. Estamos haciendo esta campaña de toma de presión arterial gratuita, y aquellos que tienen que se les encuentra la presión arterial elevada, están pasando consulta de medicina general gratis también, o si no, con un descuento en lo que es nutrición, y también consulta gratuita en geriatría, que es una especialidad de adultos mayores. Y nos reencontramos el próximo sábado aquí en Tu Amigo Sisol. Gracias por su sintonía. Radio Cobras 101.7 FM.